Hoy estamos en la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna y más concretamente en el área de genética para hablar con la profesora e investigadora Rosa Fregel. Ella y su equipo de trabajo han desarrollado una investigación muy interesante en torno a dos aspectos fundamentales en cuanto al poblamiento aborigen de las islas. En primer lugar, de dónde vienen, cuándo vienen, la carga genética que traen y en segundo lugar, la deriva genética de esa población en la población canaria actual. En la actualidad tenemos varios proyectos en marcha, uno que termina en breve, que fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que nuestro objetivo era estudiar la población aborigen de Canarias y compararla con poblaciones históricas de las islas, con la intención de entender cuál fue el impacto de la colonización europea sobre la población aborigen. Uno de los proyectos estuvo financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en este caso el objetivo fue estudiar la población aborigen de Canarias, concretamente individuos de todas las islas, y compararlos con poblaciones históricas de Canarias, con la intención de ver cuál fue el impacto de la conquista y colonización de las islas sobre la población aborigen. En este proyecto no solo estudiamos poblaciones humanas, sino que también empezamos a implementar el estudio de fauna, el estudio de semillas usando técnicas genómicas y también el de patógenos antiguos. Entonces ha sido un proyecto para iniciar nuevas líneas de investigación en el laboratorio. Otro de los proyectos financiados por la Fundación Caja Canarias y la Caixa ha estado más centrado a la población aborigen y en el proceso de colonización, tratando de ver si las poblaciones aborígenes desde un punto de vista de su ADN completo eran homogéneas o heterogéneas. Y finalmente otro de los proyectos que estamos involucrados es el proyecto ISOCAN, dirigido por el doctor Jonathan Santana y concedido a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que aportamos la parte del estudio de ADN de poblaciones aborígenes. Cuando nosotros estudiamos la población actual de Canarias, vemos que es una población con una composición genética similar a poblaciones europeas, pero detectamos una contribución norteafricana relacionada con la supervivencia de población aborigen. Entonces, los valores de contribución de la población aborigen a la población actual de Canarias, ese valor depende del tipo de ADN que se utilice para calcularlo. Cuando se hace desde el punto de vista del ADN mitocondrial, que determina los linajes maternos, es decir, nuestra herencia por línea materna, esos valores de contribución aborigen alcanzan el 50%. Es decir, que el 50% de los canarios tendría un ancestro materno aborigen. En cambio, cuando lo hacemos desde el punto de vista del cromosoma Y, que se hereda por vía paterna, estos valores, esta contribución aborigen está por debajo del 10%. Por lo tanto, nos estaría hablando de una asimetría sexual típica de poblaciones que son el resultado del colonialismo europeo. Es decir, una población que se forma mayoritariamente por mujeres indígenas y hombres europeos, colonos europeos. Ahora hemos tenido la capacidad ya de hacer ese cálculo a nivel global, a nivel de genoma completo, y los valores que obtenemos son intermedios. Normalmente en torno a un 18, 20, 25% dependiendo de la isla. Entonces este resultado también sería esperable dados los valores que hemos observado para los linajes paternos y maternos desde un punto de vista independiente. El problema que tenemos con Canarias a la hora de determinar la contribución de cada uno de las poblaciones parentales es que en Canarias se mezclaron componentes, se mezclaron poblaciones que llevan mezclándose desde tiempos prehistóricos. Es decir, en Canarias, en la población actual de Canarias, nosotros podemos tener linajes maternos norteafricanos que puedan venir de los aborígenes, que puedan venir de población de la península ibérica
pues con ancestros norteafricanos, pero es que puede venir también por el tráfico de esclavos moriscos en Canarias. Entonces es extremadamente complicado. Nosotros normalmente lo que hacemos es cuantificar los componentes geográficos, es decir, qué proporción viene del norte de África. Y normalmente hacemos eso porque la cantidad de información que obtenemos de una muestra arqueológica no siempre es lo suficiente para ir más allá. En cambio, en el futuro, si disponemos de datos de calidad, podemos empezar a explorar si es posible diferenciar esos tres componentes, es decir, qué parte viene de Europa, qué parte viene del tráfico de esclavos y qué parte se corresponde con la supervivencia de linajes aborígenes. Entonces, nosotros hasta que no esté publicado y otros especialistas en el campo nos hayan dicho que nuestros análisis son fiables, normalmente pues no. Pero sí es verdad que en poco tiempo, en un par de años, sabremos muchísimas cosas. Lo que sí sabemos a día de hoy, lo que sí tenemos ya determinado es que las poblaciones aborígenes de las distintas islas eran diferentes. Entonces eso ya nos está hablando de dinámicas distintas dentro del archipiélago, ¿no? Y entonces tenemos las poblaciones de Gran Canaria, de Tenerife y La Palma, que coinciden con islas que tienen muchos recursos, teniendo una población con una alta variación genética. Entonces cuando nosotros detectamos alta variación genética, eso normalmente se corresponde con una población de un tamaño considerable, que es capaz de poseer y de retener esa variación genética a lo largo del tiempo. En cambio, para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y sobre todo para el Hierro, detectamos muy poca variación genética. De hecho, en el yacimiento de Punta Azul, en el Hierro, todos los individuos tenían la misma molécula de ADN mitocondrial. Entonces, eso nos está hablando o bien de una arribada de población muy pequeña a esas islas, o bien algún proceso de reducción de la población brusca a lo largo del periodo de ocupación, que podría ser pues, por algún evento natural, por malas cosechas, por sequía, que hicieron que la población se redujera. Entonces, para el caso del Hierro, con esa baja diversidad genética, nosotros no nos planteamos, por ejemplo, que hubiera un trasiego de migraciones con otras islas, porque entonces hubiera producido un aumento de la diversidad genética. Entonces ya empezamos a saber algunas cosas, pero necesitamos más datos de ADN y sobre todo necesitamos más datos de carbono 14 para empezar a entender cómo evolucionó la población aborigen y si realmente se mantuvo estable desde la llegada de los aborígenes en los primeros siglos de la era hasta la llegada de los europeos. Usando distintas técnicas y una aproximación multidisciplinar al estudio de la población aborigen de Canarias, hoy sabemos que, usando por ejemplo datos de carbono 14, que el poblamiento aborigen ocurrió en los primeros siglos tras la era, tras el cambio de era, usando metodologías arqueológicas, históricas, etnográficas, lingüísticas y genéticas, sabemos que su origen está relacionado al norte de África bereber y también, en este caso, usando datos genéticos, sabemos que las poblaciones aborígenes de Canarias de las distintas islas no eran homogéneas. Lo que necesitamos saber ahora es cómo evolucionaron a lo largo del tiempo.